CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. Cuando hablamos de representación política en Chile, inevitablemente tenemos que entrar en la incómoda pregunta que habita junto a este elefante que está en esta habitación, porque ¿se sienten ustedes representados por sus políticos? Y la pregunta se vuelve aún más complicada si es que hacemos esa pregunta a alguien que vive en alguna región que no sea la metropolitana. ¿Se sienten ellos representados por sus políticos? El momento en el que estamos nos hace traer la mirada al presente llena de preguntas sobre si Chile puede hablarse de una sola manera o tiene muchas voces. Está compuesta por muchas realidades, por muchos climas, por muchas maneras de aproximarse a la cultura. Y es por eso que nos encanta saber si es que un sistema más distribuido, tal vez más descentralizado, podría sentirse como un sistema más representativo o más justo. Hoy queremos hacernos esta pregunta que parece abstracta, pero tiene dimensiones muy concretas, junto a dos invitados, Juan Pablo Rodríguez de Fundación Piensa y Alejandro Ferreiro, ex ministro, ex miembro de la Comisión para la Descentralización de Chile, pero además actual presidente de Chile Transparente. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Paloma. Muchas gracias, Paloma. Encantado de estar acá. Les agradecemos mucho porque no es una invitación sencilla. Puede que no sea muy popular por estos días hablar de descentralización, porque las voces que representan la diversidad no necesariamente hoy día están en su mejor momento político, para decirlo así abiertamente. Y sin embargo, la realidad del centralismo se vive de formas muy crudas en los territorios. Ambos tienen harta experiencia por sus bagajes personales y quisiera saber si ustedes coinciden con eso. Sí, efectivamente, tú lo dices bien, la descentralización y el proceso que ha venido teniendo Chile no está en su mejor momento, ¿no? Y quizá a los argumentos centralistas de siempre hoy día se le han dado municiones, tanto creo yo por el lado de la corrupción, lamentable a nivel subnacional, por ejemplo el caso Convenios, que se radicó en parte importante de los gobiernos regionales o casos de algunos municipios, y por otra parte el mundo en general vive una crisis de gobernabilidad, esa está expresada de manera más intensa en Chile, y por lo tanto, frente a esa ingobernabilidad, fragmentación del sistema político, también hay dudas respecto de si avanzar o no en más descentralización política en esta parte y en descentralización fiscal en la otra parte, ¿no? Y por lo tanto, la descentralización hoy día vive un momento complejo del cual hay que hacerse cargo, creo yo. En el lado fiscal, a mí me parece que es muy importante comprender esta realidad y avanzar en modernizar nuestro Estado, de manera tal de generar la confianza que el proceso de descentralización necesita, llevar a nuestros gobiernos regionales, a nuestros municipios al siglo XXI, hacerlos más transparentes, con mejores control de gestión, que tengan una mejor caja de herramientas además para resolver problemas públicos locales, que además tiende a resolver la crisis de confianza que hoy día está muy instalada, y de parte del sistema político o la ingobernabilidad que existe, también me parece que hay remedios institucionales respecto a los cuales uno puede trabajar hoy día que permitan que se traspase poder real a las regiones y que se permita que desde las regiones se resuelvan de manera más eficiente, más eficaz, problemas públicos que nos aquejan a todos nosotros. Y si es que más cerca de donde ocurren los problemas, Paloma, se empiezan a resolver problemas, se empiezan a ver soluciones, y al final del día la gente en un contexto de desconfianza dice, oye, el Estado, parte del Estado, los municipios funcionan, eso fortalece la democracia, fortalece nuestras instituciones y en último término también fortalece el tejido social. Avanzaste un montón, vamos a tener que retroceder un poco también, porque primero quisiera conocer tu mirada, Alejandro. Tú participaste aparte de otro momento político en el que buscábamos más representación desde las regiones y no todo lo andado ha tenido malos casos, digamos. El caso Convenios está enfocado en ciertas regiones, en ciertos gobiernos regionales, pero también hay algunos gobiernos regionales que han sido respaldados por la ciudadanía con votaciones muy consistentes y que hablan también de que hay algo ahí que también es una pista sobre cómo administrar el poder. A ver, yo creo que la descentralización tiene tres fases y en Chile hemos avanzado en una. La descentralización política, que permite elegir a los representantes, particularmente a los gobernadores, se avanzó. Pero las dos dimensiones que deben acompañar la descentralización, que es la descentralización administrativa con
competencias efectivas en los gobiernos regionales y la descentralización fiscal para tener alguna capacidad de generar recursos y poder destinarlos a lo que la región decida, están esencialmente pendientes. Hoy día lo que tenemos son gobiernos regionales que tienen una gran caja de recursos con poca capacidad de ejecución propia. Ahí está el FNDR y alguna otra transferencia. Entonces, eso determina que los gobiernos regionales con cierta precariedad institucional tengan que usar los mecanismos de las transferencias o de los convenios. Y allí entonces una parte de lo que ha ocurrido con los convenios es consecuencia de un diseño insuficiente. Mucha plata y poca capacidad de ejecución. ¿Cómo se gasta esa plata? Contratando con terceros para que se desarrollen programas públicos, y esos terceros no siempre tienen la fortaleza institucional, los sistemas de control, lo hemos visto con las fundaciones, y también los gobiernos regionales. O genera mecanismos torcidos. También se presta para, es vulnerable a cierta mala ejecución de los recursos, incluso irregularidades. Y los gobiernos regionales yo creo que tampoco tienen todas las fortalezas que debieran tener en el mediano plazo en materia de control interno. Entonces, algo lo que ha pasado hoy día, de alguna manera estaba escrito en un diseño de transición incompleta hacia la descentralización. La política y la gestión de recursos importantes, pero insuficiente capacidad de gestionar de manera directa y por tanto la obligación de transferir o tercerizar la ejecución de muchos programas con algunos problemas que hemos visto. Claro, uno no le puede echar la culpa al modelo, sino a la manera tal vez en la que están hechas las cosas y que no están completas. Pero me gustaría llevarlos a una escala mucho más abajo. Abajo, que en realidad es arriba, porque lo más importante finalmente son las personas, que es lo que motiva probablemente todos estos movimientos y el bienestar humano. A ambos les ha tocado mucho recorrer Chile, estar en territorios distintos de la región metropolitana y escuchar esas voces de cómo, en qué se traduce el centralismo o la falta de descentralización, esa falta de competencias, cómo se vive a una escala como más humana. No sé quién. Yo creo que al final del día, Paloma, la cuestión del centralismo o descentralización, al final del día se traduce verdaderamente, tanto para este tema como para otros, en dos maneras de pensar distintas. En una manera muy, valga la redundancia, centralista, planificada, por así decirlo, de arriba para abajo. Controladora, ¿no? Como que hay un gran planificador que puede ver cómo se resuelven los problemas. O una manera que confía más en las personas, que confía más en los grupos, que confía más en la ciudadanía, que es una manera de pensar de abajo hacia arriba, ¿no? Desde las personas, desde lo local, desde los gremios, desde las ciudades, desde una escala que es más natural, que es la escala de lo comunitario, la escala de la ciudad. Y quienes promovemos el proceso de descentralización, de alguna manera creo yo, pensamos de esta manera y confiamos que esta es una manera para resolver los problemas públicos, no solamente que va a generar cercanía y la posibilidad de que los ciudadanos digan, mira, se están resolviendo los problemas, no. Es una manera más eficiente y más eficaz de resolver los problemas públicos, porque es relativamente obvio que el que está más cerca de donde ocurre el problema tiene más elementos de juicio para tomar mejores decisiones respecto a ese problema. Y por lo tanto, además cuando uno ve las encuestas a tu pregunta, claro, nunca la descentralización está en el ranking de problemas a solucionar por las personas arriba. Naturalmente la gente responde seguridad, economía, inmigración, pero lo que quizás no terminan de ver quienes responden de esa manera es que la descentralización al final del día tiene que ver con todo eso, porque tiene que ver con cómo solucionamos nuestros problemas y si nosotros avanzamos a darle a quienes están llamados a solucionar esos problemas una mejor caja de herramientas, vamos a terminar no solamente resolviendo de mejor manera los problemas, sino que probablemente generando en las personas más confianza en el sistema. Un sistema que hoy día en todo el mundo está puesto en entredicho, ¿no? La gente ve con lejanía en general la política, ve con lejanía los órganos colegiados, ve con lejanía quienes toman decisiones, los ven encerrados en cuatro paredes. Claro, pero los municipios pasan por mejor suerte, justamente por lo mismo, ¿no? De hecho, nosotros, termino con la idea, en Piensa medimos eso, hacemos encuestas presenciales en la región de Valparaíso, cara a cara, y les preguntamos a las personas en quién confía usted para solucionar su problema. Y la diferencia entre los municipios respecto al resto de los órganos del Estado es abismal. ¿A qué autoridad conoce? Los alcaldes, 97%, 95%, 100% algunos alcaldes. ¿Cuánto conoce usted a su parlamentario? 40%, 30%. Entonces, pareciera ser bastante obvio a nuestro juicio que hay que avanzar en esa línea, pues insisto, solucionar de mejor manera los problemas y generar más confianza también en las personas respecto al sistema. Sí, mira, hace 200 años se discutía qué forma de gobierno debía tener Chile, federalismo, centralismo. Prevaleció el centralismo, el Estado portaliano, y eso sirvió para instalar el Estado de Chile.
Quizá era una respuesta adecuada hace 200 años. Hoy día es una respuesta completamente inadecuada. Para lo que era Chile en ese momento. Es cierto. Lo que quiero decirte es que hay una historia muy pesada y una inercia muy fuerte que hace que seamos lo que somos. Pero si uno mira el Chile de hoy, la receta no es el centralismo, la receta es la descentralización. Es el respeto a la voluntad de las personas en el territorio, en la confianza, en la capacidad que tienen los territorios, las personas descentralizadamente, los gobiernos regionales, los municipios para asumir la representación de funciones públicas mayores que las que hoy día tienen. Es permitir que exploten las capacidades, la creatividad, la diferencia en región. Es dejar atrás la cierta arrogancia intelectual que hay en el centralismo. Esta idea de que aquí sabemos en Santiago lo que es bueno para el resto del mundo, el resto del país al menos. Eso entraña un paternalismo, intelectual incluso, que es inaceptable, una cierta soberbia. Y claro, se argumenta que no siempre el talento está en regiones, pero a ver, ¿dónde está el talento minero? En las regiones mineras. ¿Dónde está el talento de desarrollo agrícola, en la región agrícola? ¿Dónde va a estar el talento de la gestión pública cuando se permite una efectiva descentralización en la toma de decisiones relevantes? Va a estar en cada una de las regiones del país, en cada uno de los municipios. Si yo no ofrezco oportunidades para desplegar las capacidades, no me puedo quejar después de que esas capacidades no existan. Entonces, hay un círculo vicioso en este paternalismo, en esta soberbia intelectual de no conferir competencias bajo el argumento de que no hay suficientes personas calificadas en regiones. Eso es un error. Pero además es una excusa para no transferir competencias, y el día que se transfieren esas competencias, rápidamente van a haber personas muy calificadas para tomar decisiones en regiones y en municipios a la altura de la expectativa de sus comunidades municipales o regionales. Sí, además cuando el ojo del centralismo no llega, lo que se despliega es lo que ustedes plantean. A mí me tocó ver y estudiar particularmente el caso de la ciencia en Chile. Yo por eso terminé metiéndome en la ciencia, porque me di cuenta que era el único lugar donde el centralismo no llegaba. ¿Por qué? Porque uno no podía llevar la Antártica a Santiago, entonces, ¿dónde estaba el talento científico? En los lugares donde estaban los laboratorios naturales. Y crecía y afloraba y se desarrollaba en su mejor estándar en el lugar donde ocurría, ¿no? Eso era como, era una prueba muy preciosa. Pero quisiera llevarlos un poco a también los otros recorridos que han hecho ustedes a propósito de su trabajo. Tú, Alejandro, hoy día estás en el Consejo por la Transparencia y estás inevitablemente hablando con esa experiencia también. ¿Qué tiene que ver la transparencia con la descentralización y con la confianza? A ver, voy a quizás enganchar a tu pregunta de una manera distinta. Yo creo que una de las excusas que existen y pueden existir y retrasar la descentralización son alguna evidencia de malas prácticas en municipios y en gobierno regional. Y por tanto, tenemos que avanzar en paralelo con la atribución de mayores competencias en sistemas de control adecuados a los gobiernos subnacionales. Por ejemplo, a mí me llama la atención que el auditor de un municipio no dependa del consejo, sino que tenga básicamente dependencia del alcalde. O que el equipo de control o auditoría interna en los gobiernos regionales esté en esa misma situación. No depende, o sea, en ninguna parte los sistemas el gato con la carnicería, imposible que cuide. Entonces, por alguna razón de mal diseño, hemos entendido que no hay que radicar esas responsabilidades en los consejos, que son estos organismos colegiados que debieran jugar un rol en el control. Bueno, más transparencia también. En general, la transparencia ayuda, disuade las malas prácticas, permite visibilizar las prácticas adecuadas. Nadie hace nada mal si sabe que lo están mirando. Entonces, mayores niveles de transparencia van a ayudar. Entonces, yo creo que la transparencia coadyuva una descentralización. Y las malas prácticas son la perfecta excusa para que política y socialmente se detenga la descentralización o se retraiga eventualmente. Entonces, me parece que la transparencia es clave. Y la dispersión del poder también, y la descentralización es parte de eso, es una manera también de generar sociedades más iguales, con poder más distribuido, con mayores controles recíprocos. Entonces creo yo que la descentralización ayuda a un mejor gobierno, porque gobernar hoy día es resolver temas complejos y la complejidad es mejor abordarla caso a caso, territorio a territorio, lugar a lugar, pero también la transparencia ayuda a aumentar la descentralización. Cuando uno habla con tomadores de decisión, como dices a veces únicamente con parlamentarios al final del día, claro que en on son muy descentralizadores. Cuando uno habla en off o en los pasillos con ellos y recoge cuáles son sus temores, bien argumentados o legítimos o no, estoy muy de acuerdo con Alejandro. Los dos temores que uno percibe rápidamente son
oye, en las regiones no hay capital humano para implementar las competencias que nos están pidiendo, por una parte, y por otro, en Chileno Antiguo se van a robar la plata. Yo creo que hay que enfrentar esos dos temores que no son justificados a mi juicio, y me quedo en el segundo porque se vincula más a la cuestión de la modernización del Estado, porque es obvio, ¿no?, que la corrupción no es patrimonio de los gobiernos subnacionales. ¿Ah? Es obvio que en Santiago No, tenemos un historial. Y los mayores casos de corrupción no se han dado, ¿no?, ni en gobiernos regionales ni en gobiernos locales. Ni en organizaciones descentralizadas. Ni en organizaciones descentralizadas, ¿no? O sea, de hecho todo lo contrario. Ahora, eso no quita naturalmente que los gobiernos subnacionales, los gobiernos regionales y los municipios tengan que avanzar decididamente en transparencia, control de gestión. Y yo creo que ahí lo que más se ha quedado como vagón de cola en el proceso de descentralización que ha tendido a centrarse en los gobiernos regionales son los gobiernos locales, son los municipios. Yo creo que hay un amplio espacio de mejora en la manera de funcionamiento de nuestros municipios que debe ser especialmente importante para nosotros porque la ciudad es un ente político quizá más natural para las personas y los municipios es un ente estatal con el cual las personas se sienten muy cercanas. Y eso la democracia chilena debiese aprovecharla. Yo creo que hay que avanzar en esa línea decididamente en agencias civiles y disminuir la discrecionalidad que tienen los alcaldes a veces para ciertos nombramientos. Hay que revisar el estatuto administrativo para ver cómo está funcionando eso, porque muchas veces los alcaldes para bien gestionar tienen que armar verdaderas administraciones paralelas. Hay que pensar si acaso la Contraloría, por ejemplo, que ha dado buenas muestras de funcionamiento en el último tiempo, no tiene un rol más importante que jugar en los actos administrativos a nivel municipal, por ejemplo. Yo creo que hay que avanzar decididamente en modernizar nuestros municipios para que funcionen mejor y también para no darle argumentos a los centralistas de siempre que hablan de la corrupción de la boca hacia afuera con el objeto de quizá mostrar al final del día lo que ellos puramente quieren con independencia de la corrupción, que es lo que decía Alejandro, creer que se la saben todas, que acá en Tres Manzanas de Santiago van a tomar mejores decisiones quienes sufren los problemas, que al final es el problema de fondo. Y respecto del capital humano, hay en regiones que dudo acá, yo soy de la región de Valparaíso, es cuestión de ver las universidades, pero también al final... un gran talento, dices tú. Yo soy un gran talento, no. Pero que dudo acá de que hay talento, pero también es, y como lo de descentralización, el problema del huevo o la gallina, naturalmente. O sea, nosotros tenemos que generar los incentivos para que exista clase creativa en las regiones, élites que sean contrapeso a Santiago, y al final del día ser verdaderamente o tener ahí más aún capital humano del que existe hoy día. Tenemos hoy día un desafío importante en materia de confianza. Yo no sé si en todas las veces que nos encontramos antes habíamos estado en un país tan desafiante, por un lado por el clima o la sensación política que tenemos como cotidianamente, pero también por el nivel de aceleración que estamos viviendo. O sea, hace pocas semanas estamos hablando mucho sobre cuál es el rol que cumplen, no sé, los bots en las campañas. Y todos estos son como personajes nuevos en esta historia que han hecho que la historia sea mucho más compleja en el diálogo social, mucho más compleja en la autopercepción de un país con futuro. O sea, estamos como con una crisis enorme en la narrativa de lo que somos como país, ¿no? Nos cuesta ser optimistas, nos cuesta estar en buena. ¿Cómo ven ustedes ese escenario y dónde están para ustedes, desde sus propios bagajes, las claves que podrían abrir esperanzas a este escenario en el que estamos hoy día, que es además un año electoral durísimo? A ver, respecto a la confianza, yo abordaría esto de dos perspectivas. Uno, hay correlaciones muy claras entre desigualdad y desconfianza. Los países más desiguales son aquellos en los que las personas manifiestan más desconfianza interpersonal y respecto a las instituciones. Porque en países desiguales no describimos al país como una comunidad a la que pertenecemos todos. Sino como varios países, que es algo muy común en las encuestas, de hecho. La confianza existe en el nosotros. El alcalde que conozco, mi familia, mis amigos, yo creo en esa gente. Pero no creo en el otro, el que está lejos el que no comparte una trayectoria vital, el que tiene una suerte muy distinta a la mía. Entonces, mientras más cohesión social, más confianza, por un lado. Y por tanto, la desigualdad, que la tenemos mucho, y la desigualdad también en la distribución del poder político, y por eso la descentralización tiene que ver con esto, es un ingrediente más para la desconfianza. Es mucho más fácil desconfiar del mundo político desde una región que se siente desatendida que cuando tiene la capacidad de reflejar sus preocupaciones y obtener respuestas en la misma región. Y la otra dimensión, que no tiene mucho que ver con tu pregunta,
creo yo, es la dinámica sociológica de las redes sociales. Cuando trabajamos en el echo chamber, que le dicen los ingleses, en esa caja de resonancia individual, donde se polariza, donde prevalece la estridencia, donde se busca la atención a cualquier precio, donde el sensato, el moderado, lo reflexivo y lo complejo no tienen cabida, claro. no tienen rating. Lo único que tiene rating, pero marca la mente de las personas y de los jóvenes, es lo estridente, lo polarizante, lo exagerado, lo duro, en fin. Entonces, estamos construyendo una forma de sociedad en donde prevalece, estamos en contacto con aquello que nos divide y no con aquello que favorece el diálogo. Por eso la democracia representativa, que es moderación, sensatez, diálogo, acuerdo, la tiene difícil en un contexto marcado por las redes sociales, y ese es un problema mayúsculo a nivel planetario. Quedo acá por todo lo que hemos dicho acá, que la descentralización es un buen remedio a la falta de cohesión social, ¿no? Por lo tanto, yo creo que los actores políticos debiesen tomar nota de esto, sobre todo considerando que la descentralización en esto, yo siempre digo que es como una suerte de milagro, en el sentido que hay tanto argumentos más de izquierda que te llevan a lógicas descentralizadas como argumentos más de derecha. Por lo tanto, debiese ser un tema respecto al cual a lo largo y ancho del espectro político debe ser acuerdo. Y yo lo plantearía desde dos dimensiones. Por una parte, desde la dimensión de la confianza que existe de las personas respecto de sus autoridades. Y en eso, esto es como la vida misma, ¿no? Uno necesariamente confía en lo que conoce, ¿no? No puede confiar mucho en lo que desconoce o en lo que está muy lejos. Y por lo tanto, en clave política, uno debe apostar a fortalecer el rol de las autoridades que los ciudadanos conocen. ¿Y cuáles son las autoridades que los ciudadanos conocen? Bueno, los que están más cerca. ¿Y cuáles son los que están más cerca? Por ejemplo, los concejales, los alcaldes, los consejeros regionales. Yo iría en una línea por ahí. Y otra, creo yo, que al final del día la descentralización, a mi juicio, es una cuestión de escalas, ¿no? De confiar en escalas más chicas, más humanas, precisamente por estas cuestiones de cercanía. Y hay un actor dentro del sistema político, que es el Congreso Nacional, que es extremadamente relevante, que si uno mira cualquier ranking está siempre al último. Esa es una muy mala noticia. Y a mi juicio, más allá de que en el mundo en general hoy día los congresos y en general los órganos colegiados estén súper puestos en entredicho, hay que notar que el caso chileno pareciera ser especialmente grave. Y en eso hemos tomado decisiones. ¿Por qué? Perdona. En el caso chileno. ¿Por qué más grave que el resto? O sea, por si uno ve las encuestas, o sea, si uno ve la CEP o la misma encuesta piensa. En la evaluación ciudadana, en la evaluación sí, claro, ciudadana, están en el piso. claro. Entonces la pregunta que cabe responderse, yo creo que intuyo va a tu contrapregunta, es, bueno, ¿qué hemos hecho mal para que esto pase así en Chile, ¿no? Y yo creo que hay dos cosas, una más vinculada a la descentralización, otra no. Una, creo yo, hay una degradación de la clase política, en términos de virtud, y eso hace que la ciudadanía vea a los políticos en general a personas que no están preocupadas de sus problemas, sino que están preocupados de la pelea de los políticos entre cuatro paredes, y eso uno también lo puede ver en las encuestas. Pero también creo que hemos tomado malas decisiones institucionales que en general se ha puesto el foco, por ejemplo, en la reforma del sistema electoral, en el problema de la fragmentación, ¿no? La reforma del sistema electoral, que buscaba un bien deseable, cuál es la representatividad, ha generado fragmentación del sistema de partidos y el incentivo a que se creen más partidos, y eso genera ingobernabilidad. Pero también en esa reforma, para lograr esa proporcionalidad, se agrandaron mucho los distritos, ¿no? Y se generaron megadistritos, que en último término hace que sea muy difícil que un representante de ese distrito le hable directamente a sus electores. Entonces, porque el distrito es muy grande. En mi caso, por ejemplo, Valparaíso, antes era Valparaíso y Viña por una parte, la provincia de San Antonio por otra. Bueno, el diputado de Valparaíso y Viña conocía Valparaíso y Viña, es de Valparaíso y Viña, el de San Antonio lo mismo, pero hoy día, en general, los candidatos, ¿de dónde son? De dónde está la población. Por lo tanto, hay partes de los distritos que es muy difícil que tengan representantes propios. Al final del día, creo que eso, que obviamente no era un objetivo deseado por la reforma, generó más distancia aún entre representante y representado a nivel del Congreso Nacional. Por decir dos cosas que yo creo que fortalecerían esa relación, una relación más directa con el territorio y mayor confianza también en una institución tan importante como el Congreso. Se nos acaba el tiempo, pero quisiera ir a una escala muy personal. Yo creo que esta pregunta sobre el bienestar social es una que compartimos harto en nuestros almuerzos familiares, en la vida cotidiana, porque muchos sentimos una sensación como de mucho agobio en relación a la realidad que vemos en la tele, pero también en la calle. ¿Qué hacen ustedes para construir cohesión social? ¿Dónde están sus propias claves?
laborales, cotidianas, ciudadanas. Lo planteo porque de alguna forma en este programa hemos empezado a construir una especie de manual, como una especie de antídoto a estos tiempos que permitan de hecho retejer lo que se ha roto y volver a articular una cultura de fraternidad. Difícil la pregunta, no solamente porque es un tema en donde nunca vamos a estar a la altura de la necesidad, sino porque además te obliga a hablar de ti mismo, entonces es como una especie Es lo que de, más nos interesa. una especie no sé, de autopropaganda, si es que lo hacemos razonablemente bien. A ver, yo le dedico tiempo a mi trabajo, pero también le dedico una parte importante de mi tiempo a cuestiones que yo considero importantes para la sociedad. Entonces, fundaciones, estoy en Chile Transparente promoviendo la lucha contra la corrupción, la mayor transparencia, la mayor confianza en las instituciones, en las que hagamos mejor las cosas, etc. Ya, pero darle tiempo de uno a cosas que parecen importantes para construir lugares comunes. Eso es una Y clave. he participado en varias fundaciones que atienden niños en hospitales, que atienden niños en la granja. Llevo 40 años vinculado ahí, estuve en la fundación del Observatorio del Gasto Fiscal para mejorar. Entonces, pero quiero decir también, para no hablar de lo que uno hace, que el tema de la fundación ha sido muy duro, porque había más recursos y había más confianza en las fundaciones. Y estos casos que hemos conocido han hecho que los controles se pongan más estrictos, los recursos públicos más escasos. Hicimos un programa especial sobre eso porque además la cantidad de fundaciones que ayudan versus las que estuvieron metidos en casos de corrupción. Y a mí me ha tocado, como presidente del directorio de un par de fundaciones, trabajar no para mantenerla, sino para cerrarla bien, para poder pagarle los sueldos a la gente que trabajaba ahí y poder bajar las cortinas porque simplemente no teníamos los recursos. Entonces, es muy triste la consecuencia indeseada del mayor control y la desconfianza surgía a partir del caso fundación o convenio, porque hay muchas instituciones que lo han pagado con la desaparición. Pero no son las instituciones las que importan, sino los que eran los destinatarios de los esfuerzos de esas fundaciones. Ahí hay muchos niños huérfanos, muchos niños con cáncer, muchas personas que necesitaban el rol de la sociedad civil allí, que han visto disminuir la atención de la sociedad. Es un lugar además donde no llega el Estado. Es terrible. Ya, pero ahí hay una clave interesante y que además está muy respaldada en la ciencia, porque dedicarse a algo más que uno mismo definitivamente construye tejido social. Pues yo lo abordaría de dos, uno más humano, otro profesional. En lo humano, no quiero sonar pretencioso, pero Edmund Burke, que es un filósofo inglés conservador, hablaba de los pequeños pelotones, como estos grupos de la sociedad civil chiquititos que están ahí, que cumplen un rol público, pero que no son del Estado, que el coro de la iglesia, que los Boy Scouts, que el club deportivo, las juntas de vecinos. Yo creo que a mí me toca participar de mucho de eso, de clubes deportivos. Creo que el participar de ese tipo de organizaciones contribuye decididamente a que existan conversaciones más propias, más reales, más locales, de una escala, insisto en el concepto, muy personal, y fortalecer eso a través de la participación y también generando quizás ciertos incentivos para que eso se fortalezcan, creo que es una súper buena manera de descentralizar de manera real nuestro país. Y desde lo profesional, bueno, a mí me toca hoy día dirigir un centro de estudios que es regional, que está en la región de Valparaíso, la Fundación Piensa, que nació hace 11 años y que tiene precisamente entre uno de sus objetivos el densificar o elevar el debate público local, conversar sobre nuestros temas, ponerle datos a los problemas públicos locales, porque Chile es un país relativamente chico, unitario, en donde en general la conversación pública es súper centralizada. Sí. O sea, lo que se discute es lo que afecta a Santiago o a todo el país en su conjunto. Pero cada localidad, cada ciudad, cada región, para darle quizá una escala más grande, tiene sus problemas propios, en donde en general ese debate público local, no quiero ser pedante, pero es bajo, ¿no? Tiene poco dato, tiene poca ciencia detrás, tiene pocos actores discutiendo sobre eso, hay pocos medios locales fuertes. Por lo tanto, fortalecer los medios locales, fortalecer la discusión pública local, generar instancias de conversación que no sean exclusivas en Santiago y llevar a los actores también a las regiones o desde las propias regiones, pensar Chile, pero desde lo local, es un esfuerzo que nosotros a través de Piensa, y me toca ahí poner un granito de arena, estamos tratando de hacer ya desde hace mucho rato. Oye, mi intención no era solamente incomodarlos, sino también que hagamos este malón de ideas para tiempos en que se necesitan nuevas ideas, nuevas conductas y también tomar esas decisiones también como un acto político, no solo porque nos nazca, sino porque habla de una manera de concebir el mundo también, ¿no? Que es un mundo en el que estamos todos, por ejemplo.
Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Paloma. Gracias, te ha encantado. Nosotros nos vamos a una pausa en Pares Impares, pero los dejamos pensando también en esas otras dimensiones del centralismo. Aquí hablábamos de cómo se concentra el pensamiento cultural, la capacidad intelectual. No se trata solo de a quienes elegimos en cada territorio, sino de cuánto de esa otra forma de pensarnos también está cerca nuestro, ¿no? y nos representa o no. Bueno, nos vamos a una pausa y volvemos con más. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.